Grutas, cavernas y cuevas, desde nuestro pasado más antiguo han servido como hogar y refugio, incluso santuario y como altares, lugar de sacrificios y adoración a ciertas deidades. Concebidas como entradas al inframundo en la cosmovisión prehispánica, ejercen una fascinación por asociarlas con lugares de poder y de manifestaciones sobrenaturales. Un pequeño ejemplo son los ritos y ofrendas que aún en nuestros días llevan los llamados brujos graniceros o tiemperos al ombligo del volcán, una cueva al medio del gran Popocatépetl, Don Goyo como ellos le llaman, para tener contento al espíritu de la montaña, evitar que se enoje y cause una erupción. Ofrendas que también se ofrecen al volcán Iztaccíhuatl con la misma finalidad. En la descripción del vídeo les dejo links de interés sobre esta tradición, así como un listado de grutas, ríos subterráneos y cavernas turísticas de México que vale mucho la pena las conozcan. Y así, envueltos en este halo de misterio, miedo a lo desconocido y tradición oral, comenzamos nuestro recorrido por las más conocidas cuevas del diablo de nuestro país, esperando que sus historias y leyendas sean del agrado de todas y de todos. Enclavada en la Sierra Gorda de Querétaro, a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, sobre la carretera que lleva a Landa de Matamoros, en el camino entre las dos misiones franciscanas, existe una estrecha carretera que lleva a un pequeño río, donde el camino y cruce es solo a pie, hasta unas escaleras formadas naturalmente en la roca, con el paso de cientos de personas. Sobre aquellas piedras y escalones de tierra se accede a una pequeña ladera, y al llegar a la cima se observa a lo lejos la entrada de una cueva, una grieta angosta en el cerro, la que estás viendo ahora en pantalla, y donde solo pueden entrar una persona a la vez. Cueva de 5 metros de altura y aproximadamente 6 de profundidad. Una vez que entras pareces estar en otro mundo, ya que el colorido de afuera cambia por un gris oscuro que engaña la vista, mientras un frío seco muy diferente del calor de afuera te abraza para presentarte caras diabólicas en las paredes de la cueva. Unas con forma de chivo, otras parecen muecas de lamentos, hasta que al fondo se divisa la figura de una virgen vestida de blanco, rodeada de veladoras sobre un pequeño altar. La leyenda cuenta que hace mucho un demonio en forma de una grotesca y descomunal gallina atacaba a las personas y sus animales sobre la carretera, casi a cualquier hora del día, por lo que se corrió la voz de que el mismo diablo habitaba aquella cueva y aterrorizaba a los campesinos. Tiempo después, estos decidieron erigir ahí un altar consagrado a la Virgen, acérrima enemiga del demonio, para desterrar al diabólico ser de aquellos lares, consiguiendo así que las apariciones se terminaran y el camino fuera seguro para todos. La Cueva del Diablo o Cueva del Tiempo en Teciutlán, Puebla. El territorio comprendido en la parte norte del estado de Puebla fue habitado por grupos totonaca, otomí y mazateca. Más tarde, ese lugar fue conocido como Teciutlán. Este lugar se ubica en la Sierra Norte o Sierra de Puebla, precisamente en la parte sur de la misma, en el Cerro de Ozuma, cuya altura es de 2.400 metros sobre el nivel del mar, el cual está rodeado de oquedades, cavernas y cuevas repletas de relatos e historias que dicen que solo en la víspera de la fiesta de San Juan Bautista es cuando se abren dichas cuevas. La leyenda dice que Silverio era un joven originario de esta población, que aunque muy talentoso, por más que hacía esfuerzos por tratar de salir adelante, no había podido conseguir trabajo. Silver, como le gustaba que le llamaran sus amigos, pensó que no tenía otra alternativa que tratar de entrar a la Cueva del Tiempo, lugar lleno de riquezas para el valiente que osara entrar y del que hablaba mucha gente y que nadie osaba penetrar. Con las ideas arremolinadas, pues por un lado tenía muchos temores de lo que fuera a ocurrir y por el otro el gran deseo de ser alguien en la vida. Lo mantuvieron por muchos días preocupado y sumamente inquieto. Por fin esperó el día indicado, tomó unos ocotes, una cuerda, un morral con tacos y un guaje con agua, y sin pensarlo más se encaminó hacia las grutas del Cerro Ozuma. La distancia desde su casa en Teciutlán hasta la Cueva del Tiempo era bastante considerable, por lo que alrededor de las 10 de la noche llegó a su destino. Inició el camino hacia las entrañas del Ozuma, pues le advirtieron que antes que clareara el nuevo día, debería salir, ya que de no hacerlo quedaría atrapado para siempre en la eterna oscuridad. Únicamente con la débil luz de sus ocotes, caminó y caminó al interior de la oquedad, pasando por enormes salas en cuyas paredes le parecía que se movían horribles seres que pretendían asesinarlo. Nada lo detuvo, pues en su mente solo existía un propósito: volverse rico a cualquier precio o no regresar. No supo cuánta distancia recorrió ni el tiempo que utilizó para esto, hasta que de pronto se topó con un gigantesco montón de joyas, monedas y objetos hechos con metales preciosos.
Maravillado por su hallazgo se sentó y lo contempló por largo tiempo, pensando en tantas cosas que haría con todo ese dinero, pero además en cómo resolvería el problema que presentaba el escoger las piezas de mayor valor que debería llevarse. Después de un corto tiempo concluyó las que tuvieran mayor cantidad de piedras preciosas y que no fueran tan pesadas. Con su lazo ató los objetos que creyó más convenientes. Después terminó, se sintió cansado y se quedó dormido. Cuando despertó, vio que tenía una gruesa capa de polvo sobre su cuerpo y muchas telarañas. No le tomó mucha importancia a este hecho, únicamente se limitó a tomar lo que había preparado y emprendió el camino de regreso. Sin tener la certeza si era la vía correcta, avanzó por mucho tiempo, sintiendo en ciertos momentos que las piernas y la espalda le dolían intensamente, pero consideró que era consecuencia por cargar ese gran peso. Sintiéndose desfallecer, continuó por tiempo indefinido, hasta que por fin llegó a la entrada de la cavidad por la que había llegado. Como era de día, observó a lo lejos que estaban construidos algunos jacales, lo que le causó un poco de inquietud, pues tenía la seguridad de que construcciones así solo existían hasta Teciutlán. Al llegar se llevó una gran sorpresa, dado que la población se encontraba totalmente transformada y ya no podía reconocerla. Entonces buscó a sus padres. La gente le informó que hacía años que habían muerto. Mudo de terror, trató de localizar a sus amigos y milagrosamente encontró a uno de ellos, el que se encontraba convertido en un gran anciano, con el pelo totalmente blanco, encorvado y sin dientes. Repuesto de la sorpresa, le preguntó qué le había ocurrido, contestando que eso era lo que precisamente le preguntaba a él, por qué se había desaparecido por tantos años. Hasta ese momento Silverio reparó en su persona, percatándose que se encontraba también convertido en un anciano. Observó las joyas que traía consigo y se preguntó, ¿acaso valió la pena el sacrificar mi vida por esta riqueza? Esta leyenda fue adaptada del libro Leyendas y mitos de Puebla, de Salvador Momox Pérez. La Cueva del Diablo de Mazatlán. Cobijada por las faldas del Cerro de la Nevería y sobre el Paseo Clausen, se encuentra la misteriosa y enigmática Cueva del Diablo, uno de los atractivos turísticos más visitados en Mazatlán por su misterio y antigüedad, que por más de 200 años ha estado rodeado de cuentos y leyendas de los mazatlecos, y que siguen compartiendo de generación en generación. Existen muchas leyendas en torno a este espacio, van desde que fue utilizado por los piratas para guardar sus tesoros, hasta las que afirman que en ese lugar se liberó al diablo cuando se realizaron trabajos en la falda del Cerro de la Nevería para hacer más largo el malecón, donde los trabajadores afirmaban que se escuchaban los aterradores gritos del demonio en su interior. También se corre el rumor entre los abuelos que quienes se atreven a entrar en ella por la noche quedan allí prisioneros hasta el día siguiente y que siempre salen muy asustados, oliendo a azufre. Otra historia es que una noche de carnaval, dos personas, al no encontrar baño para hacer sus necesidades, entraron a la cueva y que jamás los vieron salir de ella. Sin embargo, lo único verídico que se ha podido documentar es que sirvió como depósito de dinamita cuando el Cerro de la Nevería fue utilizado para extraer el material con el que se construyó el malecón de olas altas. Fue el olor a azufre que salía de aquel túnel lo que llevó a bautizarlo como la Cueva del Diablo. Pero existe otra Cueva del Diablo menos conocida en Mazatlán, en la parte de atrás del Cerro del Crestón, el cerro donde se encuentra el faro, la cual solo se puede ver desde la parte del lado del mar. Esta cueva está llena de leyendas sobre tesoros piratas, o de que puedes escuchar lamentos, sirenas, al diablo mismo en su interior, y tiene una fama de ser muy peligrosa, ya que si sube la marea no puedes salir de ella. Además que en este lugar se han encontrado decenas de cuerpos de personas que caen del faro o que se pierden en el mar, por lo que no debes ingresar a esta cueva, ya que su profundidad de 100 metros la hacen muy peligrosa incluso para los expertos. Si visitan Mazatlán, existen muchos recorridos turísticos que los llevan a conocer estas dos cuevas. Cueva del Diablo en Veracruz. Un lugar más que famoso en nuestro país por las prácticas esotéricas es sin duda Veracruz, como también lo es su famosa Cueva del Diablo, en San Andrés Tuxtla, que es el sitio predilecto para quienes realizan trabajos de curación y de maldad, cada primer viernes de marzo. En esta ocasión, quienes se dedican al oscurantismo o adoración del maligno, acuden a este centro de encuentro de brujos para realizar la misa negra, hacer sacrificios de animales e invocar a seres del inframundo. La noche del jueves, cientos de personas arriban al municipio de San Andrés Tuxtla. La referencia es la Laguna Encantada, camino que lleva a la Cueva del Diablo, donde esas noches una concentración de personas, las estrellas de 5 picos, esperaban ser encendidas, y un círculo de visitantes y brujos ya estaban en oración
para comenzar los trabajos de limpias y encargos que con anterioridad habían llegado a sus manos. Quienes iban a realizar un trabajo pasaban de 3 en 3, mientras las palabras del brujo mayor son acompañadas con gallinas alrededor del cuerpo de estas personas. Más tarde habría sacrificios, pasearon un chivo que pusieron en la espalda de una pareja que se preparaba para obtener poderes y realizar el trabajo de curaciones. El destino de este animal fue el mismo, la sangre recorrió el cuerpo de los nuevos brujos, e incluso afirmaron que la presencia de Lucifer fue representada en el cuerpo de una mujer que hacía ademanes extraños. Culminando la misa, se pide al diablo regresar a las tinieblas. Con el poder otorgado a quienes participaron en el círculo de la misa, se decían limpios, capaces de salir a realizar trabajos de curación, y quienes fueron a sanarse coincidieron en haber encontrado la respuesta a sus males. Lo anterior fue adaptado de un artículo publicado por la agencia Cuadratín, cuyo enlace dejo en la descripción del vídeo. La cueva del diablo de Amazac en Tlaxcala. Desde tiempos antiguos, la siguiente historia es muy arraigada entre los pobladores del municipio de Amazac de Guerrero. La leyenda cuenta que hace muchos años, en el barrio de Atotonilco, hacía su aparición un hombre vestido con un traje de charro color negro y con botonaduras de plata. Usaba bigote retorcido y era muy bien parecido, aunque muy mal hablado. Solía aparecerse cuando los lugareños organizaban una fiesta. Le gustaba ser bien atendido por los anfitriones y su presencia no debía pasar desapercibida. Si la fiesta era un bautizo, tenía que besar primero al niño. Si era un casamiento, tenía que besar primero a la novia, o se la llevaba. Ante esto, los vecinos ya estaban cansados y no sabían cómo correrlo de las festividades. Anteriormente no le hacían caso cuando llegaba a las celebraciones o le echaban los perros, pero esto lo enfurecía y las personas terminaban sometidas a sus caprichos. Pasaron muchos años y de este misterioso personaje ya no se sabía nada. Sus apariciones en el pueblo eran repentinas y desaparecía con gran facilidad. Un día un borrachito que salía de una fiesta sin querer tropezó con el elegante caballero y le dijo: «Oye Malti, no estorbes en mi camino», a lo que el hombre le contestó: «¿Y tú cómo sabes que me llamo Malti?». El borrachín prosiguió su camino e hizo caso omiso de lo que el catrín le contestó, pero este último quedó intrigado de cómo había averiguado su nombre y no faltó en el pueblo quien lo escuchara. Como era de esperarse, el rumor de que el nombre de aquel personaje que se aparecía únicamente en las fiestas era Malti se extendió rápidamente por el poblado, pero a pesar de ello, este seguía haciendo sus fechorías en el lugar, hasta que cansados los pobladores decidieron darle un escarmiento para que se fuera lejos de estas tierras y así esperaron la siguiente fiesta. En esa ocasión la celebración fue una boda. El Malti llegó exigiendo ser bien atendido, sin imaginarse lo que le esperaba. Empezó a gritar y a dar fuertes golpes sobre la mesa, diciendo groserías y ofendiendo a los invitados. Los caseros se negaron a atenderlo y esto hizo que se enfureciera aún más. Acto seguido, una muchedumbre se presentó armada con palos, machetes y una que otra arma de fuego y lo rodearon. El Malti, al ver esto, empezó a hablarles, pero los pobladores ya no le hacían caso y empezaron a golpearlo. Él seguía gritando para espantarlos, pero era en vano, ya no le tenían miedo, era una lucha a muerte. Entre sus dolorosos gritos, el tenebroso personaje decía: «Nunca podrán hacerme daño, porque yo soy el diablo», riéndose diabólicamente. Aunque sangraba por la boca y nariz, seguía gritando: «Soy el diablo y me los voy a llevar a todos». Nadie hizo caso de sus amenazas, al contrario, la gente lo seguía golpeando hasta replegarlo en el acantilado del cerro Cuatlachichinala, lugar donde se encuentra una cueva, donde el Malti trató de refugiarse. Moribundo y sangrando por todo el cuerpo, el misterioso ser alcanzó a detenerse con una mano ensangrentada de la entrada de la caverna. Esa mano quedó plasmada para siempre en ese lugar. Para terminar con sus perseguidores, a el Malti le bastó solo un ademán para dejarlos encantados y convertirlos en una gran roca que quedó frente a la gruta. En la actualidad los pobladores conocen el lugar como la Cueva del Diablo, y es también donde se encuentran las pinturas rupestres de Atlihuetzia. La Cueva del Diablo de Iztapalapa. Cuenta la leyenda que muchos entraron ahí y nunca volvieron a ser vistos, ni vivos ni muertos. Distintas historias lo atribuyen a la presencia de fuerzas paranormales, y los expertos en cuevas a su profundidad y complicada forma de letra L que confunde a quienes llegan a su interior. Se trata de la llamada Cueva del Diablo en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, la más famosa de un conjunto de aproximadamente 200 cuevas que se encuentran en el Cerro de la Estrella, un lugar sagrado para los antiguos mexicanos y donde cada año se realiza la representación de la Pasión de Cristo más famosa en todo el país.
Las historias alrededor de la Cueva del Diablo son bastantes y van desde brujas, nahuales, apariciones, voces y gritos, hasta incluso una jauría de perros diabólicos. Sin embargo, la más sonada es la que cuenta de la presencia de un humilde anciano que aparece cerca del Cerro de la Estrella para solicitar la ayuda de quienes pasan por ahí, no importando el sexo o la edad, pues de acuerdo con los rumores, esta presencia demoníaca lo que realmente busca son almas codiciosas, a las cuales puede arrastrar hasta la cueva. Según la leyenda, conforme las personas se acercan a la cueva, se dan cuenta de que es el mismísimo demonio quien las lleva, mismo que después de revelar su identidad, les invita a pasar a la caverna donde tiene lugar un pacto. Conforme se adentran en la cueva, las personas se dan cuenta que se trata de un lugar hermoso, lleno de estanques de agua cristalina y aves de todo tipo, aunque lo verdaderamente atractivo se encuentra al fondo, pilas y pilas de oro que pueden ser suyas a cambio de su alma. Quienes acceden al trato pueden conservar y disponer del oro que quieran, pero nunca salir de la cueva. Por otro lado, quienes declinan la oferta son conducidos hasta la entrada de la cueva sin ningún daño más que el susto de haber estado frente al demonio. Más allá de las leyendas, así como los múltiples trabajos de brujería que se encuentran en las cercanías e incluso alrededor de la zona, algunos hallazgos y estudios arqueológicos afirman que la Cueva del Diablo fue utilizada por los mexicas como un lugar para rendirle culto al fuego, y todavía hay grupos de personas que acuden a las cuevas del Cerro de la Estrella para realizar rituales prehispánicos. La Cueva del Diablo de Coacalco. En la Sierra de Guadalupe, entre los límites del Distrito Federal y Coacalco, se encuentra la cueva que varias personas de la zona consideran la habitación del maligno, u otra cueva del diablo, de la cual, muy parecido a las otras, se dice que quien entra ahí pasadas las horas de la noche, su cuerpo ingresa al infierno y ya no regresa jamás. La Cueva del Diablo en Mitla, Oaxaca. Esta cueva tiene una particularidad respecto de las otras, ya que los pobladores dicen que existen dos deidades que conviven dentro de la misma. Un dueño de la cueva, señor de lo maligno, que es el diablo, que se puede transformar en animal o personas para atraer almas a su morada, y al que solo se le ofrenda para hacer los pedimentos de dinero, visión de los difuntos, de enfermedades y muerte. Y otra deidad que es el dueño del cerro, que recibe los pedimentos de bienestar y salud, pero que también es capaz de realizar el mal si es ofendido o molestado. En esta cueva es frecuente encontrar restos de papeles medio quemados, donde se pide por la enfermedad y la muerte de alguien, y en sus huecos se ofrendan velas negras, cacao, copal y plumas negras. Así como también es muy famosa y ocupada en estos rituales, una formación rocosa frente a la entrada de la cueva, conocida como la Piedra de la Mujer Dormida. Existen múltiples leyendas respecto de esta cueva, de las cuales solo contaremos una, pero en la descripción del vídeo les dejo el link a un documento muy completo para quienes quieran conocer más al respecto. Se cuenta que un campesino fue a pedir oro y ganado a la cueva, por lo que invocó al diablo. Este lo escuchó y se le apareció como un extranjero de piel blanca, rubio y barbado, quien le indicó que debería pasar 3 pruebas para adueñarse de las riquezas. Lo llevó consigo bajo la cueva y el campesino vio que era una especie de gran palacio con corrales de todo tipo de animales y un cielo muy azul. El diablo lo hizo pelear contra un carnero y un toro, a los que venció, pero en la tercera prueba lo enfrentó contra una gran culebra, y este señor se asustó. Pensó en Jesucristo y de pronto estuvo fuera de la cueva, tirado y sin sentido. Cuentan que al año de todo aquello, esta persona murió, ya que le pegó el mal aire por haber estado cerca del diablo. Por último, les dejo una anécdota personal que es por demás interesante y relacionada con este tema. Cuando yo era niño vivíamos en un lugar conocido como la Privada de las Flores, una larga bajada que llega hasta la barranca del Puente 2000 en Cuernavaca, Morelos, la cual es incluso un sitio histórico, ya que en sus laderas y cuevas se escondían tropas zapatistas que tenían enfrentamientos contra el ejército carrancista en la Revolución. Una ocasión varias familias se quedaron sin el servicio de agua por varios días. Los hombres jóvenes se aventuraron a la barranca, ya que conocían algunas cuevas con pozas donde se filtraba agua limpia de la ladera. Esto para llenar garrafas y galones de agua, para llevarlos a sus hogares y algunos para sus vecinos. Así lo hicieron y regresaron por la tarde con el vital líquido. Sin embargo, uno de ellos por descuido olvidó su equipo de linterna de minero y temiendo que se lo robaran, sin pensarlo regresó él solo a buscarlo. Pasó el tiempo y sus hermanos ya se habían preocupado por él,
pero en un momento más lo vieron a lo lejos subiendo ya por las escaleras. Sin embargo, cuando llegó traía un semblante serio y de susto. Llegó corriendo sofocado y contando que cuando entró de nuevo a aquella cueva y llegó a las pozas a recoger su equipo, a lo lejos escuchó unos pasos y sonidos como de un cerdo grande. Tomó su equipo y salió de ahí lo más rápido que pudo, pero escuchaba más cerca aquellos sonidos como si vinieran detrás de él. En una de esas giró su cabeza y entre las sombras de la caverna pudo ver una gran cabeza de cerdo a poco menos de 1 metro de distancia de él. Lo inquietante era que parecía que ese cerdo venía parado en 2 patas, porque la cabeza de este estaba casi a la altura de la suya, y él era un chico bastante alto para su edad. No quiso averiguar más y siguió corriendo sin detenerse hasta llegar con los que lo esperaban. Fue una experiencia de la que todos los vecinos nos enteramos. Y bueno amigos, les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Estas fueron las cuevas del diablo en nuestro país y sus leyendas, que espero hayan sido de su agrado e interés, y de ser así me regalen su poderoso like y sus comentarios. Sigan apoyando al canal con su suscripción y compartiendo el vídeo con todos sus amigos y amigas, ya que con eso nos apoyan a seguir generando más y mejor contenido. Asimismo nos sigan en nuestras otras redes sociales, el Instagram y el grupo de Facebook, donde encontrarán mucho material relacionado a estos temas, y para deleite de todos y de todas nos platiquen y compartan sus propias experiencias, historias, leyendas y anécdotas para ser seleccionadas y publicadas. Los links están como siempre en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos, espero verlos pronto y buenas noches.